nosotros los primeros 2 meses del año vamos a estar dedicando a lo que es esto que nos va a atravesar durante todo el año. Y el libro de los Hechos es un libro que nos atraviesa como iglesia en cada momento. No somos tan pro de decir, este es el año de algo, como decir, este es el año del propósito. Todos los años son del propósito. Es decir, este es el año donde vamos a crecer. Todos los años tenemos que crecer, todos los días tenemos que crecer. Pero sí, la cuestión del propósito no es lo que nos atraviesa este año, es lo que nos atraviesa en nuestra vida. Algo que les he compartido es que ante ciertas preguntas que me han hecho personas que no conocen a Dios, hay algo que nosotros tenemos, que ellos admiran mucho, que es la idea de que nosotros tenemos una respuesta a la pregunta que es, ¿cuál es el sentido de que hoy estemos acá? Sí, no estamos hablando hoy domingo porque nos ponemos el chip evangélico y es todo lo que hablamos tiene que ver con la iglesia y con lo que hacemos el domingo. Es responder, ¿qué hacemos acá parados en este momento de nuestra vida? ¿Qué hacemos no en la iglesia, sino por qué estamos vivos? Y tenemos una respuesta muy clara y es que Dios nos trae con un propósito, que tiene sentido en nuestra vida y nosotros tenemos ese mensaje que transmitir. Es lo que hablábamos el domingo pasado en el inicio de esta serie de Hechos, que es hablar de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, es la capacidad de llevar a cabo un propósito que naturalmente no podemos. Y hoy continuando con esta idea, quiero que leamos juntos. Y se los leo yo rápido. Le voy a contar la historia. Vamos a repasar todo el libro de Hechos durante estos 2 meses. Y vamos a hablar hoy sobre una historia súper conocida que está en Hechos 3. Es una historia donde se encuentran Pedro y Juan yendo a orar al templo La Hermosa. Entonces están yendo al templo y para ellos es costumbre, para los judíos, ir a orar al templo. Entonces, más allá de que llegó Jesús, cambia su vida, empiezan a tener esta actitud y los vemos a los apóstoles, en este caso los discípulos, ya Jesús no está, esto recordamos tiempo y espacio en Hechos, Jesús ya murió, ya resucitó, les dio propósito, les dio sentido, volvió nuevamente al lugar donde le pertenece, a la diestra del Padre, y dice, les dejo al Espíritu Santo, entonces ustedes van a ser capaces, ustedes van a poder desarrollar mi propósito en la tierra, que es que seamos sus testigos. Entonces, esta es la historia que nos cuenta a continuación de lo que pasa en Pentecostés. En Pentecostés están reunidos, desciende el Espíritu Santo, empiezan a hablar nuevas lenguas, se convierte en 3.000. El propósito se empieza a desarrollar a través de ¿qué? De que el Espíritu Santo les dio la capacidad de hacer cosas que antes no podían hacer. Pedro, de un bruto que no se le entiende, hace un tremendo sermón y ya se convierte en 3.000. Y así sucesivamente, y se encuentran, lo próximo que nos cuenta Hechos 3, es esto, están Pedro y Juan yendo al templo a orar. Están yendo a orar y se encuentran en la puerta del templo a una persona pidiendo limosna. En la Biblia lo describe un hombre cojo de nacimiento. Y se estima que este hombre, por la palabra que es utilizada por hombre, tendría alrededor de unos 40 años. Estamos hablando de una persona de unos 40 años que es cojo de nacimiento. Y dice que iba todos los días, pero dice que todos los días lo llevaban a la puerta del templo para que él pudiera pedir limosna. Entonces dice que se encuentran, y esto es lo que dice la Biblia, que cuando Pedro y Juan van a entrar al templo, se encuentran con este hombre que les ruega y le dice, dame algo. Dame algo, le está pidiendo limosna. Lo que dice Hechos 3, versículos 4 al 7, dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron pies y tobillos. Dice que es tremendo esto porque todos en el templo conocían quién era, porque todos los días lo llevaban a la puerta del templo a pedir limosna. Y de la nada se encuentran con el tipo que los llevaban a la puerta del templo, dice que lo encuentran saltando y alabando a Dios. Y esta historia tremenda de por sí
Nos habla de esto que la iglesia inmediatamente, y estamos hablando de Pedro y Juan en este caso, inmediatamente a ver algo tremendo, su forma de pensar cambia. Su forma de resolver problemas cambia. La forma de resolver los problemas y situaciones y necesidad que se encuentra es distinto. Y obviamente después de que sucede esto, se genera lo que pasa cuando cualquier persona en el mundo hace algo. ¿A qué se van a enfrentar entonces? A críticas, los empiezan a perseguir, empiezan a haber diferentes problemas, pero dicen, pero lo hizo Dios. No tiene nada que ver con esto, lo dedicaremos en un momento del año, pero evidentemente al que no critican es al que no hace absolutamente nada. ¿Sí? Y esto es algo que hablamos el domingo pasado. En la medida de que vos tengas la piel gruesa para recibir críticas, es en la medida que vos vas a poder avanzar. Si vos te ofendés fácilmente, no vas a avanzar porque vas a estar todo el tiempo pensando en lo que está pasando con otros y no en lo que Dios quiere hacer contigo. Y esto es algo que nos ha tocado atravesar como iglesia. ¿Viste? Como, son cosas raras, cosas que uno piensa, ya no pasa, ¿viste? Como decimos, antes pasaba y no pasaba, antes pasa, flaco. Porque agarra y dice, no, pero la iglesia, el bravo, ¿viste? Siempre tienen algo, alguna cosita para decir, y es bueno. O sea, porque significa de que hay algo que se está haciendo. Entonces, lo que pasa acá es que se empieza a complicar, pero hay varios detalles de esta historia que me encantan, es que se complique es bueno. Y la invitación hoy es que hay algunas cosas en nuestra vida que se tienen que empezar a complicar. Hay veces que decimos, tenemos un montón de problemas, pero el problema y la situación que es compleja es que muchas veces tenemos problemas que no tendríamos que tener y no podemos ocuparnos de los problemas que sí tendríamos que tener. Medio trabalengua, Pedro clavó un clavito, pero va. Muchas veces tenemos problemas y estamos saturados de problemas, pero lo complejo no es tener problemas, lo complejo es tener problemas que no deberíamos de tener para ocuparnos de los problemas que sí tendríamos que tener. Porque hay problemas que Pedro y Juan empiezan a enfrentar, y está bien, Dios no les saca los problemas, pero empiezan a enfrentar los problemas que sí tienen que tener. Que esa consecuencia de hacer lo que Dios quiere que hagas. Y cuando lo increíble de esto es que cuando hay personas que se deciden a tener los problemas correctos en Dios, sus problemas de antes en los cuales vivían estancados pasan a ser problemas de Dios, por lo tanto dejan de pelear. Entonces no vamos a ver en ningún momento a Pedro y Juan diciendo que están preocupados por la economía. No vamos a ver en ningún momento a Pedro y Juan preocupados por lo que sea, porque ellos están ocupados en tener los problemas que son necesarios tener a consecuencia de hacer lo que Dios quiere hacer con ellos. Y esto es lo importante, Pedro y Juan. Detalle importante para que nosotros estemos en su propósito y mantenerlos en su propósito, algo que es súper importante es estar siempre bien rodeados. Bien rodeados podemos tener los problemas correctos. Mal rodeados atendemos problemas que no tendríamos que tener. Y empezamos a tener problemas que vos decís, ¿cómo llegué acá por atender cosas que no me competen? Entonces Pedro y Juan no tienen problemas de que se están criticando entre ellos. Pedro y Juan tienen los problemas a consecuencia de cumplir el propósito de Dios en su vida. Pedro y Juan son las personas que son los encargados de preparar la última cena. Esto es antes de que Jesús se vaya. Jesús le dice, Pedro y Juan, vayan y preparan la cena de Pascua. Pedro, Juan y Santiago son las personas que presencian la transfiguración. Pedro y Juan son personas que están juntos. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, a Pedro y Juan, estar juntos los llevó a ver un milagro. Con las personas que te rodeas, ¿te están llevando a ver milagros o te están llevando a invitarte a ver problemas que no existían antes? ¿Con quién te rodeas determina el tipo de problema que tenés? Porque si te rodeas con las personas correctas que Dios tiene para vos, lo que te van a estar invitando constantemente es a ver milagros como los que vieron Pedro y Juan. Más adelante, no tiene nada que ver con esto, pero Pedro después se deja de rodear de forma correcta y empieza a tener problemas incorrectos. Pero cuando nos rodeamos de personas correctas, lo que empezamos a ver y presenciar son milagros a través de nuestra amistad, de nuestro vínculo.
y no problemas de qué es lo que está haciendo el otro, qué es lo que están criticando, qué están pasando. Tú, las personas que te rodean, y pregúntatelo, es ¿a qué te están llevando? ¿A presenciar milagros o a presenciar problemas? ¿Qué problemas te están generando? Y acá lo que vemos estas personas juntas, están juntos Pedro y Juan, y el resultado de que ellos estén juntos es un milagro. Las personas que te rodean determinan si vas a ver milagros o problemas. Y acá lo vemos Pedro y Juan juntos. La iglesia se desarrolla con personas que siguen principios de compromiso con lo que recibieron de parte de Dios. Y hay algunas cositas que vemos en Pedro y Juan que los llevan a ver milagros y que los lleva a tener los problemas correctos. Lo primero es que para nosotros ver lo extraordinario de Dios tendríamos que cumplir con lo ordinario de Dios en nuestra vida. Pedro y Juan vieron algo extraordinario a consecuencia de hacer lo más ordinario. Y cuando hablo de ordinario no estoy hablando de algo feo, sino con algo que es del día a día. Pedro y Juan ven que un milagro, un cojo de nacimiento, 40 años, cojo, lo llevaban ahí para que pudiera pedir limosna y ahora camina, salta y alaba a Dios. Pero esa consecuencia de que cumplieron con lo ordinario de ir al templo a orar. ¿Por qué a veces pretendemos ver lo extraordinario de Dios si no estamos dispuestos a cumplir los pequeños pasos que Dios ya nos ha establecido y seguimos con excusas para no cumplirlos? Hay personas que se determinan a ver lo extraordinario de Dios porque se determinan a cumplir lo ordinario que ellos pueden hacer. Pedro y Juan, ¿dónde están? Juntos. ¿Y qué están yendo a hacer? A orar. Están yendo al templo. Están cumpliendo con lo que ellos pueden cumplir. ¿Pedro y Juan pueden sanar enfermos ellos por sí mismos? No, pero pueden atender lo que sí saben que tienen que hacer en Dios. Cuando nosotros nos determinamos a cumplir lo que sabemos que sí podemos hacer, las cosas extraordinarias de Dios empiezan a suceder porque hay personas que se determinan a cumplir en lo ordinario. Y esto es algo que me encanta, y una vez hablábamos con Vir, de que una de las razones de que a veces la gente se va de diferentes iglesias es, dicen, hay una frase que es no siento a Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez lo escuchaste? No siento a Dios. Invítame, qué sé yo, ¿dónde? Allá está Dios, allá no está Dios, cosas raras. Y una cosa que dice Bill, que es una frase que me encanta, que dice, hay gente que pretende tener un domingo extraordinario con Dios y tener una semana absolutamente ordinaria con una relación con Dios. A ver, si tu semana es ordinaria con Dios, no pretendas un domingo extraordinario en tu vida, porque lo que pasa el domingo tendría que tener resultado en la semana, en nuestro cambio, en nuestra relación con Dios. Entonces a veces pretendemos que Dios haga cosas extraordinarias y no estamos dispuestos a hacer cosas ordinarias. Y Dios está dispuesto siempre a hacer algo extraordinario y cambiar cosas que son imposibles, pero le pedimos a Dios que haga lo imposible y nosotros nunca hacemos lo que es posible para nosotros. Y Dios está dispuesto y cambia y sana, pero no podemos pretender esto. Si no cumplimos con lo simple, no podremos nunca apreciar lo complejo. Hay algo que dice Jesús en el Sermón del Monte, que me encanta, que dice, los de limpio corazón verán a Dios. Y no está hablando de un evento final. Dice que los de limpio corazón van a lograr que ver a Dios cada día de su vida. Entonces Pedro y Juan pueden ver lo complejo de Dios porque lo ven en cada momento, porque ven lo simple, porque atienden lo ordinario, hacen lo posible, Dios hace lo imposible. Hay una historia, una anécdota que contaba, me gusta mucho y le decía a Vir, hay cosas que hago medias raritas. Entonces a mí me encanta todo lo que es liderazgo, entonces siempre me estoy tratando de nutrir de líderes cristianos, no cristianos y particularmente en el fútbol. Y lo que me gusta hacer es ver, por ejemplo, técnicos que empiezan y ver sus entrevistas hace 5 años para ver qué decían antes y ver cómo lo terminaron plasmando. Y me encuentro con un tipo que cuenta una historia de su etapa de futbolista. Dice, yo era jugador, Seba Domínguez, lo cuento, un argentino, que se va a jugar a Brasil, pibe de 24 años, 23 años tendría, y se va a jugar a Brasil. Se va a jugar al Corinthians, un equipo grande, y llega un técnico nuevo. Y dice que está jugando, el loco juega bien, un pibe, se come el mundo, defensa, todo.
Y un día el técnico lo saca. Lo saca en una práctica, tenía un partido importante el fin de semana, y toda la semana lo saca y lo hace jugar con el equipo suplente. Entonces, el tipo, la reacción que tiene el jugador, es que se empieza a entrenar horrible. Entonces viene el segundo técnico y le dice, mirá que no es por ahí, mirá que no es por ahí. Entonces, sigue toda la semana, los 6 días de la semana de práctica, jugando horrible, venía la pelota, la tiraba a cualquier lado, todo, y seguía diciendo el técnico, che, mirá que no es por ahí, mirá que no es por ahí. Y pasa toda la semana. Día anterior al partido, se le acerca al técnico y le dice, quédate tranquilo, vas a jugar. Pero quería ver cómo reaccionabas para saber si podías ser el capitán. Dice, me di cuenta que no sos un gran ejemplo, pero vas a jugar, quédate tranquilo. Pero para lo otro que podías hacer, no lo vas a hacer porque en las cosas pequeñas que podías demostrar, no lo hiciste. ¿Y a qué voy con esto? De que para nosotros lograr cosas extraordinarias, hay cosas ordinarias que tenemos que empezar a cumplir. Y Dios es un extraordinario y todo lo que hace en nuestra vida es increíble, pero hay pequeñas cositas en nuestra vida con las cuales tenemos que cumplir para poder apreciar al Dios de lo extraordinario. Si no aprecias a Dios en tu día a día, no vas a poder apreciar lo suficiente cuando algo haga aquello que estás esperando. Necesitamos poder ver a Dios día a día, no ver los momentos de Dios en nuestra vida. Las pequeñas decisiones en nuestra día a día, con las situaciones ordinarias que podemos manejar, van a determinar qué tan preparados estamos para poder ver lo extraordinario de Dios. Y acá lo vemos, es los de limpio corazón, ven a Dios y van a verlo a Dios más todavía. Porque lo saben apreciar en lo pequeño, entonces van a ver lo extraordinario de Dios. Lo otro que vemos en esta historia, que Pedro y Juan no tienen excusas porque siempre tenemos algo. Pedro y Juan, cuando dicen que no tienen plata ni oro, no es el chamullo que vos decís cuando vas por la calle y te piden plata. Decís, no tengo efectivo. Y caminás un poco y decís, sí, son las llaves. No. Pedro y Juan posta no tenían nada. No era broma. Habían dejado todo, vivían ahí, de lo que Dios le pintaba hacer. Pero no se quedan con lo que no tienen, aprecian y saben lo que sí tienen. Las personas que tienen y viven según el propósito de Dios no son las que más tienen, son las que más aprecian lo que Dios le dio. Entonces, Pedro y Juan no tenían plata y oro, pero tenían algo que sí valoraban, es lo que sí Dios le dio. Es que Jesús le dice, le doy autoridad para expulsar demonios y para sanar enfermos. Entonces no tenían lo que pedía, pero sí tenían lo que necesitaba. El tema es, no podemos dar algo de lo que no tenemos. No podemos dar algo de lo que no creemos que tenemos. Entonces, Pedro y Juan actúan en consecuencia de lo que tenían. No hay plata, pero hay propósito. La pregunta es, ¿nosotros actuamos en consecuencia de lo que nos toca vivir o en consecuencia de las cosas que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer y ser? Porque nosotros vivimos muchas veces como la consecuencia de cosas que nos ha tocado vivir y atravesar, y estamos definidos por lo que nos toca vivir del momento y perdemos de vista el montón de cosas que Dios ya nos ha dado. Y vos hoy tenés todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Es decir, tenés todo lo necesario para que Dios se ocupe de tus problemas y vos ocuparte de los problemas correctos. O sea, tenés todo lo que necesitas para hoy tener los problemas de Dios y no los problemas a consecuencia de nuestros errores. Y acá vemos a Pedro y Juan que la están ahí, luchando con cosas, pero son conscientes más de lo que tienen que de lo que no tienen. Son más conscientes de lo que Dios les ha dicho que tenía que las cosas que hoy les está tocando atravesar. Hay personas que no necesitan tus excusas, necesitan que estés abrazado a tu propósito. Las personas no necesitan tus excusas, necesitan que vos cumples tu propósito. Tu familia no precisa las excusas de lo que no tenés.
Tu familia no precisa las excusas de cosas que te han tocado vivir. Tu familia precisa que estés abrazado a tu propósito y sepas ver lo que Dios tiene para vos, para hacer a través de vos en tu familia, en donde te manejás. No precisa tus excusas, que son válidas. Muchas de nuestras excusas son válidas. Moisés, cuando le dice a Dios, no sé hablar, es verdad. Pero no las necesita. Dios no necesita tus excusas, necesita tu disponibilidad para abrazar el propósito de Dios en tu vida. Y pensá qué cosa Dios te ha dado que vos le has negado a otros. Y vamos a hablar, y quiero que seamos honestos, porque nosotros tenemos mucho de parte de Dios que por excusas le hemos negado a otros. Muchos de nosotros Dios nos ha dado dones que no hemos utilizado y creemos que los afectados somos nosotros cuando los afectados son otros. Es decir, hay personas que Dios ha hablado o que Dios quiere usar en sanidad, pero sus excusas les han negado milagros a otros para orar, imponer manos, como dice la Biblia, y poder orar y poder ver milagros. Es decir, por las excusas de miedo, de falta de fe, de lo que sea, les hemos negado a otros la posibilidad de algo mejor. Y esto es interesante porque nosotros como iglesia tenemos algo para ofrecer que nadie más puede. La respuesta de la iglesia no es ofrecer lo que otros dan, es dar lo único que los otros no pueden dar. Y Pedro y Juan no tenían para darle lo que todo el mundo le daba. Todo el mundo le daba limosna, pero nadie le daba propósito. Y muchas veces nosotros estamos más enfocados en dar aquello que otros pueden dar que aquello que Dios te ha dado vos, que solo vos podés dar en ese momento. Entonces otro le puede dar limosna, pero Pedro y Juan le pueden ofrecer a Jesús, le puede ofrecer sanidad y le pueden ofrecer una vida cambiada. Pero eso es a consecuencia que Pedro y Juan sí saben que tienen. Pedro y Juan sí saben que no tienen dinero para poder hacer un centro para él, para que esté mejor, pero sí tienen un Jesús que le puede cambiar la realidad ahora. Estamos a veces pensando constantemente qué es lo que no tenemos, que no disfrutamos y no hacemos nada con lo que sí tenemos. Varias cosas. Cuando empezamos con la construcción, que ustedes saben que genial, empezamos con el cambio del techo y a consecuencia de eso, el gran problema que teníamos, por sobre todo que era el techo, la iglesia quedó horrorosa, quedó fea. Me acuerdo cuando vino el presbítero, dice, fue espectacular, viene el presbítero y dice, está linda. No, en realidad está fea, pero se nota que va a quedar linda. Gracias. Quedó fea, entonces por tiempo me frustré más por lo que no tenía y lo que no podía ofrecer, que me olvidé de ofrecer lo que sí tenía. Entonces decía, cuando la iglesia esté terminada podemos hacer esto. Cuando la iglesia esté esto, podemos hacer lo otro. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando vos vivís así, lo puedes identificar con cosas de tu vida, y cuando tenga esto voy a poder hacer, y cuando esto, te estás privando de hacer algo con lo que Dios ya te ha dado, y vivís menospreciando lo que Dios te dio ahora. ¿Saben cómo surgió Prado de Ayuda en nuestro corazón, Vir y yo? Cuando dijimos, vamos a hacer esto. Estábamos en el auto llegando a casa, y vimos a una persona en situación de calle, lo vimos mal, dice, tienen algo, y nosotros genuinamente no teníamos nada. Pero agarré y como que algo nos empezó a inquietar en nuestro corazón. Y entonces dijimos, vamos a casa, le decimos, está esperando. Entonces fuimos a casa, subimos, hicimos unos sándwiches, esto y lo otro, y le llevamos. En ese momento, nosotros no podíamos hacer Prado de Ayuda, pero sí podíamos ayudar a uno. Hay muchos sueños que tenemos en grande que no los aplicamos en pocos. No me sirve de nada tener un ministerio de ayuda social y ayudar a personas en necesidad si mi corazón no empieza haciéndolo por uno. Andrés Speaker, un pastor, decía
Quizás hoy no tengo los recursos para hacer un orfanato, pero hoy puedo adoptar a alguien y la persona hizo eso. Entonces, quizás hoy tus recursos te dicen algo, pero tu propósito siempre tiene que hablar más fuerte que tus recursos, porque nunca hay una excusa más grande que lo que Dios ya te ha dado. Nunca hay una excusa más grande para que pueda decir, está bien, no podés hacer. Siempre hay propósito. Siempre en vos hay dones que Dios ha depositado. En muchos de nosotros ha depositado dones de sanidad, de liberación, de profecía, de lo que sea, pero a veces por las excusas de lo que no podemos, no hemos hecho nada con lo que ya tenemos. Necesitamos ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Lo peor que podemos hacer no es ir en contra de Dios, es no hacer nada con lo que Dios ya nos ha dado. En la parábola de los talentos, lo que enoja al amo no es que se lo robó, porque está ahí, es que no hizo nada. Lo complicado no es perder las cosas, es no hacer nada. No hacer nada con lo que Dios nos ha dado, no hacer nada con las palabras que Dios nos ha establecido para nosotros. Y lo otro que vemos es que Pedro y Juan tienen una actitud constante de levantar a aquel que no puede levantarse. Mira lo que dice Hechos 3:7, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ahora, Hechos 9, versículo 41, Pedro es usado por Dios para una resurrección. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Y él dándole la mano. Sabemos que es la constante, porque el poder de Dios, pero ¿la mano de quién es? De Pedro. O sea, Dios sana, pero Pedro ayuda y levanta. Dios siempre tiene el poder para hacer, pero necesita personas dispuestas a levantar a aquella persona que no puede hacerlo. Hay personas afuera con necesidad que Dios puede sanar y puede cambiar, pero necesita de personas que extiendan su mano para poder levantar al que no puede hacerlo. No podía levantarse, pero Pedro lo ayudó. Entonces, ¿quién lo sanó? Dios. ¿Pero quién lo ayudó a levantarse? Pedro. La iglesia tiene que dejar de tener excusas para no actuar y tiene que estar constantemente levantando a aquel que no puede. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer, faltan manos para levantar enfermos. Sobra poder de Dios, faltan personas con disposición a levantar a aquellas personas en necesidad. Sobra poder de Dios porque es infinito su poder, pero faltan personas que se dejen de poner excusas y que se determinen a vivir por fe y que dejen de decir, no, Dios no esto, sino que se determinen posta a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Lo que Dios puede hacer siempre está disponible, muchas veces falta la actitud de poder levantar a quien necesita ser levantado. Dios nos ha dado la capacidad de ver la necesidad, pero así como nos ha dado la capacidad para ver la necesidad, nos ha dado la capacidad para poder transformar realidades en Dios. Dios siempre puede sanar. Dios siempre puede liberar. El factor que cambia somos nosotros. Dios no dejó de hacer milagros, nosotros dejamos de extender la mano. Dios no dejó de obrar en sanidad. Muchas veces personas dejaron de creer en el Dios que da sanidad. Dios no dejó de liberar personas. Dejaron de haber personas dispuestas a todo por lo que Dios les ha dado. Tenemos que no vivir más con las excusas, sino por las promesas. No hay nada más contrario a una promesa de Dios que una excusa que justifique nuestro accionar. Porque siempre tenemos algo para decir de por qué no. Pero muchas veces falta algo que nos diga por qué sí. Nuestras excusas nos recuerdan nuestra debilidad, sus promesas nos recuerdan su poder. Nuestras excusas nos recuerdan lo que nos falta. Las promesas nos recuerdan todo lo que Dios tiene para nosotros. No podemos vivir más por eso. Tenemos una misión como iglesia y Dios nos ha dado herramientas para desarrollar la visión, la misión. Dios nos ha dado dones. En nosotros, todos nosotros tenemos dones que han sido repartidos por Dios según la necesidad de la iglesia. Muchas veces somos conscientes de los dones que Dios nos ha dado,
O los tenemos ahí tirados ahí con nuestras excusas de falta de fe, de que me da cosa, que no sé qué, no, ahora estoy muy ocupado, ay no, ahora tengo un nuevo coso, ay no, ahora estoy trabajando más horas, ay no, ahora... Pero los dones siguen estando porque Dios los reparte en función de su iglesia. Otra herramienta que nos ha dado, ministerios, personas llamadas, todos hemos sido llamados, todos hemos sido llamados a salvación, por lo tanto a propósito, por lo tanto a servirle. El problema sigue siendo no Dios, sino los que dejamos de creer. La iglesia avanza en la medida que personas abrazan lo que Dios les ha llamado a hacer y hacer. La iglesia avanza en la medida de que hayan más personas dispuestas a vivir en su propósito. La iglesia avanza en la medida de que las excusas decrecen. Las promesas las vemos en la medida de que nuestras excusas dejan de existir. Porque la promesa nos recuerda a Dios, las excusas me traen a mí. Y Dios es el centro, Jesús es el centro de todo lo que hacemos. Y tenemos que empezar a ser un poquito más como Pedro y Juan, que actúan en consecuencia a lo que Dios les ha dicho. Nosotros sabemos lo que Dios nos ha dicho, pero actuamos en consecuencia de nuestras excusas. Y Dios nos invita a ser una iglesia que no tenga más excusas, sino que viva promesas. No hay excusa lo suficientemente grande de lo que Dios no puede hacer. Nada, no hay excusa que pueda valer más que lo que Dios puede hacer con tu familia, con tu trabajo, con tu estudio, con lo que sea. Las excusas sobran, pero no son más grandes que sus promesas. El problema es que muchas veces nosotros hacemos que las excusas sean más grandes que las promesas de Dios. Las promesas de Dios los reúne a los dos en un momento y les dice, les he dado autoridad para sanar enfermos, para liberar endemoniados. Avanza y dice, la misión de la iglesia es que hagan discípulos. No tenemos excusa más grande que la palabra de Dios. Entonces vivamos acorde a la palabra de Dios. Vivamos acorde a lo que Dios ha establecido, no a lo que nosotros hemos creído de nosotros. Que las excusas en este 2025, como decimos, no cambia nada, pero puede cambiar para vos en la medida que vos te abraces de su propósito. Que en este 2025 puedas verte realizando su propósito, viviendo en su propósito, ejerciendo los dones que Dios te ha dado, los dones espirituales que te ha dado, los ministerios que te ha dado, que te ha encomendado, porque la iglesia avanza en la medida que vos avances. La iglesia no avanza en la medida que vos no avances. Pedro y Juan avanzaron y estamos hablando, acá estamos, capítulo 3 del libro de Hechos. El libro más o menos entre el capítulo 3 y 4, la iglesia pasa de ser 120 que esperaban a 5.000 que estaban avanzando. Pero 5.000 sin excusas. Un Pedro y Juan que decían, veo un enfermo, no me importa, no sé qué va a pasar, no tengo un sope, pero vení, levantate, te caso la mano y vamos para arriba. Pero porque hay propósito, y el propósito es más grande que las excusas, el propósito es más grande que tus problemas, el propósito es más grande que tus ausencias, el propósito es más grande que lo que te falta. Lo que tenés siempre es más que lo que te falta, porque tenemos en Dios un Dios de promesas, un Dios que cumple, un Dios que no falla, y un Dios que en vez de ver nuestras debilidades, en vez de ver aquello que nos falta, nos recuerda que en nuestra debilidad lo que nos destruye es aquello que nos levanta, porque en nuestra debilidad es que el poder de Dios se perfecciona. En aquello que nos falta es que Dios aparece. En aquello que no tenemos, que no sabemos hacer, es aquello en lo cual Dios se manifiesta. Y yo no puedo sanar, pero Dios sí. Pero yo sí puedo levantarlo. Yo no puedo sanar, pero sí tengo una mano para levantar al que está enfermo. Esa tiene que ser nuestra actitud. Yo no puedo, pero tengo un Dios que sí puede y que me ha levantado y que nos va a levantar y que va a ser un año donde vamos a avanzar, porque en la medida que nosotros avanzamos, la iglesia avanza.